Hola, bendiciones. Les saludamos. Hoy estamos en el episodio 53, así que queremos bendecirles. Queremos que pueda conectar a más hermanos. Aquí estamos para compartir un poquito de la palabra del Señor, para edificarnos los unos con los otros. Nosotros aquí en vivo, usted ahí con sus comentarios, apoyándonos. Eh, Eso, esposo. Sí, buenas noches. Bueno, me siento un poquito presionado porque no siempre me conecto a los podcasts. Estoy como un poquito ancianito y me acuesto muy temprano. Pero les saludo en el nombre del Señor el día de hoy. Estamos muy contentos por poder estar el día de hoy acá en este podcast donde compartiremos una palabra que nos va a alimentar, nos va a potenciar, nos va a traer revelación y lo más importante, que va a ser de bendición para con cada uno de nosotros en diferentes áreas de nuestra vida. Así que les damos la bienvenida, le invitamos, como decía mi amada esposa, para que no se conecten por los locutores, sino que por lo que vamos a recibir todos, inclusive nosotros, el día de hoy. Amén, esposa. Amén. Bueno, hoy el nombre del tema es, No trances la bendición. wow, qué poderoso nombre, ¿verdad? No trances la bendición. Es un tema tan importante como tan fácil de olvidar a la vez. Amén. Por diferentes situaciones, por diferentes posiciones, por diferentes cosas que muchas veces podemos pasar día a día, ¿verdad? Por eso hoy vamos a hablar de no transar nuestra bendición en lo espiritual, en lo ministerial, en lo personal. Y también así es lo que hacemos cada día en el trabajo, en la universidad, en cualquier lugar donde Dios nos mande, ¿verdad, esposa? Amén. Yo sé que la bendición proviene de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra igual que la bendición de Dios no añade tristeza en ella. Amén. Así Amén. que ahí vamos a estar expectantes para escuchar esta bendición, para recibir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así Amén. que tome esa palabra, dígale al Señor, hoy quiero la bendición, no la voy a transar, no la voy a soltar por nada. Amén. Amén. Oremos antes de comenzar ya en sí la transmisión. Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, somos un poquito tradicionales. Padre amado, en el nombre de Jesús, primero que todo, agradecemos, Señor, tu presencia en este podcast y en cada uno, Señor, que has puesto en el corazón de nuestros padres espirituales, Amén. Señor. Y te damos, Señor, la bienvenida a este podcast, Padre amado, para que esta enseñanza sea para todos, Señor, de los que van a dar el tema y para cada uno que lo pueda escuchar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, la bendición del Padre era tan importante en los tiempos antiguos, en el tiempo de ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Porque les quiero decir que la bendición del Padre era tan importante, era el medio para transmitir las promesas de Dios y el pacto a las siguientes generaciones. Amén. Amén. No era algo a la ligera, sino que era una, un traspaso de bendición de Dios. Amén. Un traspaso a las siguientes generaciones. Es importante que el favor de Dios esté en nuestra descendencia, ¿verdad? Amén. Es importante pasar los procesos, pasar las pruebas, aferrarse a la bendición, como decía el inicio, no transar Amén. la bendición, porque en ese transar podemos perder generaciones, ¿verdad? Amén. Podemos perder generaciones y volver a recuperarla, eso solamente, solo Dios lo sabe. Amén. Amén. Y hoy les quiero decir que la bendición trae las promesas de Dios, amén, y el pacto hacia nuestra descendencia. ¿Esposa? Amén. Amén. Bueno, queremos basar esta palabra igual en el capítulo de Génesis de 19 en adelante. Ya entonces vamos a hablar un poquito de Isaac, de Rebeca, de Jacob, ¿verdad?
Dice que Isaac tenía 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca. Y dice que oró Isaac a Jehová por Rebeca, ya que ella era estéril. Entonces Dios le concedió tener hijos y, y ahí viene cuando Dios te entrega una palabra, cuando Dios quiere bendecirte. Dice que le concedió tener hijos, pero le entrega una palabra. En el verso 23 le dice Jehová, le dijo a Isaac, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Amén. Es cuando Dios tiene un plan determinado para nuestras vidas, pero muchas veces nosotros no lo entendemos. ¿Y por qué la bendición era tan importante, verdad? Amén. O sea, también cómo podemos aprender cómo la bendición patriarcal de Abraham, Isaac y de Isaac a Jacob. Amén. Como usted Amén. lo nombraba. Por eso es importante que creamos en la bendición. Amén. Amén. Que creamos en las promesas de Dios, ¿cierto? Que creamos en lo que Dios tiene para nuestra descendencia. Amén. Y también como dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, ¿verdad? Y vendrán sobre ti estas bendiciones. Bendito en la ciudad, en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tus rebaños, tu canasta y arteza de amasar. Al entrar y al salir, la derrota de tus enemigos, bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres en tus manos. Amén. Yo destaqué acá algunos puntos de este versículo tan importante, amén, que es bendito el fruto de tu vientre. Amén. Amén. Es una bendición la maternidad. Amén. Amén. Es una bendición que una mujer, una hija de Dios pueda tener hijos, ¿verdad? Criarlos bajo el manto del Espíritu Santo, guiarlos con la dirección del Padre, porque también hay situaciones que hay mujeres que no pueden tener hijos, ¿verdad? Como en el caso de Rebeca, que Como en era el caso de estéril. Rebeca. Muy Claro. bien, me ganó, iba para allá, pero está bien, amén. Pero también al entrar y salir, amén. Amén. Porque uno muchas veces piensa que ya vengo a la iglesia, voy a casa de paz, por decirlo así, y la bendición está sobre mí, sin dar un gracias en cada mañana, sin dar un gracias antes de acostarse, amén. Sin bendecir muchas veces si el día haya sido bueno, malo, más o menos, pero igual estamos bajo bendición. Y uno tiene que siempre recordar lo que Dios siempre cuida, nuestro salir y nuestro entrar, y es bueno siempre hacerlo mención. Amén. Amén. También la derrota de tus enemigos. Amén. Papá lo ha dicho muchas veces que no hay llegar y meterse con un hijo de Dios. Amén. No es que nos creamos la mafia, amén. No es que nos creamos gángster, pero es así. Amén. Cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, Él es nuestro defensor. Amén. Amén. Él es que muchas veces coloca personas defendiendo al Hijo de Dios. Amén. O pone las armas, las herramientas para que uno salga victorioso de ellos, porque son enemigos en realidad. Amén. Dios pone en su lugar a los enemigos de los hijos de Dios. Amén. Amén. Y sobre todo aquello de que pusiere en tus manos. Amén. Cuando nosotros no transamos la bendición, nosotros sabemos que todo lo que toque en nuestras manos será bendecido. Amén. Amén. Será bendecido para con nosotros y será bendecido para aquellas familias por quienes uno puede imponer manos, amén, por el hogar que uno puede ir a orar, por el terreno donde uno puede ir a orar. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores de bendiciones. Amén. 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 Sí, como decía ahí la palabra, que la bendición es tan importante porque nos refleja como hijo de Dios. Entonces, si Isaac oró, si Rebeca oró por un hijo, es porque la bendición se traspasaba de generación en generación. Amén. Entonces, es tan importante para que podamos ser bendecidos, para que el pueblo pueda ser bendecido, que nuestras generaciones puedan también expectar la gracia y el favor de Dios. Amén. Amén. Entonces,
entregó la palabra a Isaac, a Rebeca, de que iban a tener descendencia, ¿pasaron cuántos años? Amén. ¿Pasaron cuántos años? Pasaron 20 años. 20 años. 20 años. 20 años estuvo orando por un hijo. Amén. 20 años. Pero antes de eso, esposa, quería hacer un comentario. Lo importante que es la bendición de Jehová. Amén. Por eso es importante que cada vez que papá dice arrebate, hay que hacerlo. Amén. Aunque no sea para usted, pero hay que hacerlo. Porque no hay que mirar a la ligera la bendición de Dios. Amén. Amén. Y lo otro también, que aparte de la bendición de Dios, también viene la gracia de Dios. Amén. A través de su bendición. Porque el ser bendito viene la gracia y el favor de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. Que es importante mencionarlo. Amén. Amén. Para ser consecuente y empoderarnos de la bendición que tenemos cada domingo, cada casa de paz, cada casa de oración. Amén. Porque Amén. todo tiene un fruto. Amén. Amén. Bueno, como decía mi esposa, que ahora retomo, ¿no? Estoy un poquito lento. Rebeca tenía 60 años cuando dio a luz. O sea, oró 20 años por un hijo. 20 años. Amén. Y también cuando Dios le promete un hijo a Abraham. Amén. Amén. Pasaron 25 años. Amén. ¿Y a qué edad fue papá Abraham? Bueno, acá hablamos de 25 años como para redondearlo, ¿verdad? Pero Amén, puede que Abraham haya aproximado. tenido menos. Puede que haya tenido 60 o menos. Pero aquí lo estamos redondeando en 75 años. ¿Y a qué edad fue padre? A los 100. Amén. A los 100. Y ojo, amén. Porque cuando Dios te dice, te voy a bendecir, muchas veces nos pasa ahí una semana y queremos ver resultados. Amén. Yo me identifico. O de un día para otro. Claro. O esperan meses o están marcando con X el calendario de cuándo va a llegar mi bendición. Amén. Y ya estamos pensando si era para mí esa palabra. Amén. Eso es. Amén. Es un poquito, bueno, hoy les queremos traer esa revelación, amén, que muchas veces las promesas de Dios se tardan el tiempo de Dios. Amén. Amén. Que muchas veces las cosas se sueltan en el tiempo de Dios. Amén. Porque todo con lo que Dios nos quiera bendecir no es por, es para. Amén. Es para. Y ojo, aunque ahora estamos en un tiempo de aceleración, pastora. Amén. Amén. Aquí tenemos los claros ejemplos de Rebeca, ¿verdad? Y de Abraham, pero también recordemos que estamos en un tiempo de aceleración. Así Amén. como sabemos que tenemos que esperar el tiempo de Dios para sus promesas, también tenemos que estar conscientes que los de repente de Dios, Él acelera las cosas. Amén. Amén. ¿Y por qué les digo esto? Porque fuimos protagonistas, ¿verdad? Fuimos protagonistas de un aceleramiento así inesperado. Amén. ¿Por qué se los digo? Porque nosotros tuvimos hartos años, ¿verdad? Arrendando, tuvimos hartos años buscando para poder tener nuestra vivienda. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos años, y pasó un tiempo, que hubo un evento acá, ¿verdad? El pastor, ¿la admiro? El profeta. ¿Pastor o profeta? Profeta. Ya, El pastor. profeta. El profeta. Pastor, profeta. Si de repente lo veo ahí por las redes sociales. Delimiro. Y lo que nosotros llevábamos años intentando, años esperando, años orando, que ya en un momento sabíamos que iba a llegar, pero en nuestro corazón estaba ese anhelo, ¿verdad? Amén. Estaba ese anhelo de que esa promesa puntual se soltara lo antes posible. ¿Y qué pasó después de años y después de seguir esperando unos años más? Nuestra casa, bueno, es un departamento hermoso, pero nosotros le decimos nuestra casa, de lo que teníamos que esperar un año más del momento de entrega, se aceleró a 2 meses. Wow. Amén. A 2 meses. ¿Quién lo hace? No lo hace el hombre. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. Y por eso hoy les queremos motivar con mi esposa, sacar ese velo que pueda haber en alguien o en alguno para que usted se lo transicione a otra persona, de que así como los tiempos que pueda demorar las promesas de Dios, también existe el aceleramiento en las promesas de Dios. Amén. Amén. Y como
decía mi esposo, se soltó cuando se entregó esa palabra, pero ya la palabra había sido dada por Dios a través de nuestro Padre Espiritual. Exacto. Entonces nosotros Papito confiando mágico, sí. siempre en la bendición que Dios tenía para nuestra vida, se soltó cuando aún debíamos esperar. Amén. Pero aún así, retomando el tema, dice que llegó el tiempo después de dar a luz a estos gemelos, dice la palabra. eh, Llegó el tiempo en que nacieran. Dice que Esaú nació primero, dice que era velludo, y como las características en ese tiempo, los nombres eran tan importantes, como era velludo, era peludo, así todo, su nombre significaba, Esaú significaba velludo. Amén. Entonces, dice que luego vino Jacob y su mano venía tomado del pie de Jacob. Entonces, ¿qué quiere decir? A él le pusieron Jacob porque significaba tramposo, usurpador, suplantador, ¿cierto? Entonces, como fueron creciendo, dice la palabra que Saúl era un hombre de casa, no de que estaba en la casa, sino que era un cazador, iba a cazar animales, era de campo. Amén. Pero Amén. Jacob Amén. era varón calmado, dice, que habitaba en tiendas. Y dice que amó Isaac a Esaú. Dice porque era fuerte, era grande, era varón de casa, iba, traía los animales, él mismo preparaba los alimentos, le entregaba a su padre. Pero Rebeca dice que amó a Jacob. ¿Por qué? Porque era el que se portaba bien, era el preferido de la mamá porque estaba con él en la casa, porque le ayudaba, no sé, a hacer el aseo, le ayudaba a cocinar, quizá veían juntos la teleserie, no sé, pero pasaba tiempo con su madre. Entonces, esto no significa que Saúl no amaba a Jacob, sino que muchas veces nosotros tenemos ciertas afinidades con nuestros hijos, unos son más obedientes, otros tienen otro carácter, ¿verdad? Pero dice la palabra que un día Jacob había cocinado un potaje rojizo. ¿Por qué digo un potaje rojizo? Así dice la palabra, porque todo tiene que ver con el nombre que se le daba a la gente. Entonces, Esaú significaba rojizo, significaba velludo, y Jacob había preparado un potaje de color rojizo. Se puede decir que un plato de legumbres. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que Saúl venía del campo. ¿Cómo viene un hombre del campo cuando andaba cazando? Bueno, yo en mi tiempo cuando cazaba en ese tiempo, juntamente con nuestro hermano Brian, con arco y flecha también, unas aventuras que teníamos. Bueno, el hombre cuando viene al campo viene cansado, viene con hambre, ¿cierto? Viene prácticamente con la fuerza específicas para llegar a la casa. Claro, entonces como él venía de haber cazado y venía con hambre, ¿cierto? Y su hermano había preparado una rica comida. Entonces, ¿qué pasa? Que Saúl le pide comida a su hermano. Y como Jacob, su nombre representaba que era un tramposo, Amén. él al tiro pensó en la primogenitura de Saúl. Entonces le dice, te vendo mi plato de comida por tu primogenitura. Entonces ahí es cuando comienza un conflicto, porque a veces no valoramos la bendición de Dios. No tenemos conciencia por un minuto de la hambre que él tenía de saciar eso. Le dijo Saúl, yo me voy a morir, ¿para qué me va a servir? Jacob le dice, júrame que me la vendes. Amén. Por este plato de comida. ¿Y qué hizo Saúl? Se la vendió. Se dio su bendición. Entonces, no le había tomado el peso a la primogenitura. Amén. Y que lo que provoca un instante de placer, un instante de satisfacción, un momento de saciar el deseo interno,
por algo momentáneo, ¿sabe? Carnal, Claro, por la algo carne. carnal, por algo de la carne. Lo que provoca el enemigo también en nosotros, en nublar nuestra mente, cuando Dios nos quiere bendecir, cuando Amén. tenemos una promesa de parte de Dios para nuestra vida, pero nosotros transamos esa bendición por un plato de comida. Así es. Que el plato de comida puede representar para ti quizás ir a una fiesta, quizás para mí beber licor, quizás para otra persona, no sé lo que representa para ti, pero donde se nubló tu vista, transaste la bendición Amén. por un momento. Y sabes que al final, después Esaú volvió a tener hambre y perdió la bendición. Tremendo. Amén. Muchas veces la bendición no se desata porque nuestra mirada está puesta en cosas vanas. Amén. Hay que decirlo un poquito. Y muchas veces esperamos y no sucede, y nos enojamos con Dios, nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con aquella persona que soltó una bendición para nosotros, pero muchas veces nuestra vista está en cosas vanas. Amén. Esas cosas vanas se pueden ver, ¿cómo se pueden reflejar? Cuando usted tiene puesto la vista en algo que a lo mejor usted en el momento no lo discierne, pero Dios sabe que su punto de vista lo va a alejar de Dios. ¿Amén? Que ese punto de vista puede endurecer su corazón. Que esas cosas vanas pueden ser lo que el enemigo quiere, como decía usted, esposa. Porque esas cosas vanas es donde el enemigo va a sacar provecho, porque no es algo conectado con los pensamientos de Dios, Amén. con las promesas de Dios, con el llamado, con el propósito que Dios tiene para con nosotros. Amén. Como el plato de comida. ¿Eh? Realmente puede ser una hamburguesa con unas papitas fritas y una Coca-Cola. No, voy a llegar más tarde porque me va a servir esto. O voy a pasar a comer en el camino y si llega tarde. Pueden ser muchas cosas que podemos reflejarnos como el plato de comida. Amén. Y otras veces no sabemos, como lo dijimos al principio, esperar los tiempos de Dios. Amén. Es importante que seamos consecuentes con lo que pedimos. Amén. Tenemos que ser consecuentes con nuestro actuar referente a lo que pedimos. Amén. Porque muchas veces no nos gusta esperar. ¿A quién le gusta esperar cuando va al médico, cuando va a hacer un trámite, cuando va a pagar una cuenta o cuando dejó ese día especialmente para ir a comprarse algo de shopping y tiene que esperar a 2 o 4 clientes que están antes que usted? A nadie, pues, ¿verdad? Y eso también lo reflejamos y lo traemos al mundo espiritual, que muchas veces no nos gusta esperar. ¿Amén? Pero hoy le traemos la respuesta a su espera, ¿verdad? Amén. Tiene de 20 a 25 años, como también a los de repente del Señor que puede apresurar los tiempos. ¿Amén? Por eso es importante, esposa, como decía papá y como siempre papá y mamá están transmitiendo, la expectativa. ¿Amén? La expectativa en cada servicio, la expectativa en todo lo que hace para el Señor, la expectativa para casa de oración, para casa de paz, ¿verdad? Porque ahí es donde están también las promesas de Dios para con nosotros. Sí, la verdad que cuando se suelta una palabra, a veces la palabra es para otra persona, pero nuestra expectativa hace que nosotros arrebatemos esa palabra. Amén. Y que el milagro suceda en nosotros a veces antes que a la persona que se le entregó esa palabra. Así estaba Jacob esperando la bendición de Dios, porque si no, no le hubiera dicho, te vendo este plato de comida por tu primogenitura. Amén. Estaba expectante, claro, estaba ansioso. Claro, él estaba ansioso, expectante por esa bendición, pero a veces nosotros somos presurosos para las cosas del mal y no somos pacientes para esperar la bendición de Dios en nuestra vida. Amén. Que Él nos refleje a nosotros cuánto Él nos ama, cuánto Él quiere bendecirnos. Entonces, primogenitura es el derecho que tiene por ser el primero en nacer. Cuando no está el papá, es el primer hijo el que recibe. Y hay 3 aspectos. Por ejemplo, lo primero es en la administración. El mayor tiene el derecho en lo económico de mandar, el de repartir,
el que decide si el hermano sale o no, porque está cumpliendo el rol que debía cumplir el papá por ser el primogénito. Amén, por Amén. tener ese derecho. También en lo social, cuando tenía que tomar alguna decisión, cuando se juntaban porque había que votar por alguien, ¿a quién llamaba si no estaba el padre? Era el primogénito. Y también en lo espiritual cumplía una labor de sacerdote. Amén. Cuando tenían que presentar holocausto delante de Dios y el papá no estaba, el primogénito tenía que tomar ese lugar. Entonces, muchas veces no tomamos el peso de lo que Dios quiere entregarnos a nosotros. Amén. Dejamos un espacio para los que están conectados, por si tienen alguna pregunta, algún saludo, algo. Tenemos Carmelita. comentarios. Amén. Amén. Dice la hermana Nancy Silvera y le saludamos, es la mamá del líder Luis. Amén, bendiciones. Dice, las bendiciones hay que arrebatarlas y en la palabra de Dios hay muchas bendiciones y promesas, las cuales son para sus hijos. Amén. 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 Saludamos también a la líder Elizabeth Muñoz, Bendiciones, líder Bendiciones, hermana. Elizabeth. la hermana Valeria Figueroa, Amén. Hola, Saludos, mi Valeria, hermana querida. bendiciones. el líder Saluda a la Luis familia. Mendible, Bendiciones, Saludos, líder. Bendiciones. la hermana Jimena Núñez, Bendiciones, hermana bendiciones, hermana Jimena. la Te hermana ama, Charlie. Sandra Valdés. Bendiciones, hermana Sandra. Saludamos a Valeria. Sí. Sí. Ya. La hermana Yasna Galás, Bendiciones, hermana Yasna. la hermana Irene Ríos, Bendiciones, Amén. hermana Bendiciones, querida Irene. hermana. Gracias por conectarse. Sí, gracias a todos. está también Lila Pinto, la hermana Lila. Bendiciones, hermana. La hermana Uchi dice saludos, amados pastores. Bendiciones, Bendiciones, querida hermana Uchi. Damaris Campos dice saludos desde Venezuela. Wow, Bendiciones para querida hermana. Venezuela, bendiciones. Hermosa tierra. También está conectado de Colombia el hermano Freddy Zapata. Bendiciones, querido hermano. hermano Freddy. Y acá está también conectada la hermana Endrina Inciarte y tiene un comentario. Amén. Amén, Bendiciones, hermana. bendiciones. Dice, la paciencia es una virtud que cada día se extingue más y por eso la ansiedad es cada vez más común. Queremos todo para allá, pero el tiempo de Dios es perfecto y bajo esa palabra debemos vivir. Amén. Amén. La líder Eli dice, a veces hay bendiciones que son para nosotros y se desatan en atmósferas específicas, pero estamos mirando la mosca y se nos pasa la bendición. Así es. Amén. La hermana Amén. Uchi dice, es verdad que no somos pacientes. A veces nos frustramos porque queremos todo al tiro, pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo y la paciencia es un fruto del Espíritu. Amén. La hermana Nancy dice, en la expectativa está la bendición y no se debe transar. Amén. Amén. A Dios debemos poner en primer lugar. Amén. También está conectada la hermana Valentina Vargas y dice, bendiciones, Saludos. pastores. Bendiciones, querida hermana. Bendiciones. Dice Valeria Figueroa, aquí conectados, estamos junto a Brian y Matías. Amén. Qué maravilloso. Bendiciones. Bendiciones, queridos También hermanos. está Eric Anthony y dice, buenas noches, Eric, bendiciones. Bendiciones, buenas bendiciones, noches. hermano. Dios le bendiga. Y Valeria había puesto aquí, también había puesto, amén, Dios ha sido muy bueno para mí y mi familia. Amén. 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 Bueno, aquí igual el comentario de la hermana Uchi donde dice que a veces nos frustramos porque queremos todo al tiro, pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y así es porque igual dice la palabra que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y podemos recordar porque le dice a Isaac y Rebeca, sí les voy a dar un hijo, y le entregó una palabra. Pero parece que de ahí se olvidó porque pasaron 20 años y luego dijo Dios, de veras que le dije que le iba a dar un hijo. 20 años después, entonces nosotros a veces somos presurosos para las cosas del mal, nos dejamos desviar, nos dejamos tentar muchas veces y para Dios somos impacientes. Entonces tenemos que aprender a tener esa hambre por las cosas de Dios,
pero el tiempo de Él es perfecto, así Amén. como su voluntad dice que es perfecta, buena y agradable, ¿verdad? Como yo, agradable para tu vida. Amén. Amén, hermana Andrina, como decía, la paciencia es una virtud, amén, y se extingue más y por eso la ansiedad cada vez más común y queremos todo ya, pero el tiempo de Dios es perfecto, bajo esa palabra debemos vivir. Amén, hermana Andrina, y por eso es importantísimo alimentar nuestro espíritu, no solamente con un día domingo, no solamente con una casa de paz, sino que constante, porque a lo mejor no podemos tener esa virtud, que muchos la tienen, ¿verdad? Amén. Que es la paciencia, pero sí podemos alimentarla para poder ir creciendo cada vez más un poquito en aquella área, amén, porque así Amén. cuando llegue la bendición, la ansiedad no nos va a importar y vamos a ser plenos a recibir las promesas de Dios. Amén. Amén. Y el otro para que siga usted, el que me encantó, el que hace mención la hermana Lisa. A veces hay bendiciones que son para nosotros y se desatan en una atmósfera específica. Por eso estamos mirando la mosca y se nos pasa la bendición. Bueno, por eso es importante orar antes de salir de casa. Amén. Amén. Por eso es importante salir en el espíritu desde su casa, desde nuestras casas. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo, donde el poder de Dios se va a manifestar, siempre se va a levantar el enemigo. Amén. Amén. Él va a estar al latente de que no recibamos la bendición, de que no seamos sanos, de que no venga ese trabajo, de que no mejoren nuestras finanzas. Por eso es importante no solamente en el camino llegar acá, sino que antes de salir de la casa o generar expectativas ya el día anterior o el día viernes o ya el día lunes tener expectativas para el día domingo para que ni la mosca, ni la polilla, ni nada nos desenfoquen de la atmósfera hermosa que hay en nuestra casa IPM y perder aquellas bendiciones. Amén. Así creo que ayer escuchaba, bueno, no sé si fue ayer, pero escuchaba que a veces hay hermanos que son de domingo. O sea, y se olvidan que la semana Dios está con nosotros, Amén. que Dios nos quiere bendecir. Amén. Entonces también en otros podcasts, porque a veces no me conecto porque no puedo, no porque no quiero, pero generalmente ahí estoy atenta. Y decía mamá, decía, bueno, si se pelearon antes de salir, véngase igual a la iglesia. Amén. Porque el enemigo quiere robarnos la bendición. No quiere que recibamos esa palabra, porque hay un hombre y una mujer de Dios que están expectantes, que están orando, amén, que están todos los días conectados con el Espíritu Santo, que Dios les revela la palabra. Hombre y mujer que fueron asignados a nuestra vida para bendecirnos, para entregarnos esa palabra. Amén. Entonces nosotros creamos la expectativa para recibir, para tomar esa bendición. Amén. Y cuando quizás la palabra es para otro, en vez de nosotros estar pensando en la mosca o estar mirando el niño que andaba corriendo, debemos estar atentos porque quizás esa palabra la podemos arrebatar si tenemos la expectativa real para que sea para nuestra vida también. Amén, pastora. Y acá también quiero hacer mención de la hermana Nancy Silvera. En la expectativa está la bendición y no se debe transar. Dios debemos poner en primer lugar. Amén. Bueno, yo le quiero decir que en la expectativa no solamente está la bendición, amén, sino que en la expectativa está su sanidad también. Amén. En la expectativa está su restauración, en su expectativa está la prosperidad, amén, no solamente espiritual, sino que también en lo material, pastor, amén. Amén. Y acá yo quiero hacer mención que en la expectativa en mí ocurrieron sanidades, amén, porque amén, hay que decirlo, hay que declararlo. Y en la expectativa, en un tiempo de nuestra vida, que siempre estamos juntos, vivimos juntos, dormimos juntos, estamos juntos, pasé un proceso un poquito de muchas enfermedades seguidillas, ¿de acuerdo? Sí. Y gracias a ese tiempo de tener tanta expectativa de que Dios lo podía hacer, Dios lo hizo. Dios lo hizo, me sanó de un oído, amén, de mi oído izquierdo, que tenía problemas, que ya era notorio, mi problema en mi oído izquierdo. Papá Marco oró por mí y por la oración de Papá Marco, de nuestro apóstol, yo fui sanado. Amén. También por una rodilla, por mi rodilla derecha. Mucho dolor, me costaba en ocasiones caminar. Y también Papá Marco oró por mí y fui sanado. Amén.
y también de unos chistosos quistes que aparecieron por ahí, amén, que parece que no tenían nada que hacer, que aparecieron, amén, pero también gracias al poder de Dios que se mueve a través de nuestros padres espirituales, como decía mi esposa, que son respaldados, empoderados por el Señor. Dios también, por la expectativa y por reconocer el manto de nuestros padres espirituales, se desata en la expectativa las sanidades también. Amén. Y es tener esa expectativa de que la bendición de Dios es para nosotros. Yo creo que así la expectativa se fue creando en Jacob. Bueno, yo me imagino que mientras él pasaba tiempo con su mamá le podía haber ido contando las historias, ¿cierto? De Abraham, lo que pasaron, la promesa que le entregó Dios, que después la bendición, ¿cierto? Eran generacional, entonces la bendición traspasó a Isaac y yo creo que le decía ahí Rebeca a Jacob, mira, tu padre fue bendecido, Dios le prometió esto a tu abuelo y, y en él y en Jacob se fue formando una expectativa. Algo que la bendición mayor no era para él por nacer de segundo. Amén. Pero él iba creando en él esa expectativa. Y si las bendiciones fueran para mí, y si lo que va a recibir mi hermano también fuera para mí, y fue creando esa expectativa de que Dios le pudiera dar a él una bendición mayor. Amén. Y por eso estaba ahí expectante y tomó su oportunidad. Dice que aunque fue tramposo, porque los planes de Dios son tan perfectos y tan hermosos, porque ya esa palabra que le había dado 20 años atrás a Isaac, donde dice que el mayor va a servir al menor, entonces los planes de Dios ya estaba, ya sabía, pero en la expectativa ya estaba. Quizás cuántas veces preparó una comida él y vio llegar a su hermano cansado y su hermano preocupado de otras cosas, de Amén. Ir a cazar, de ser el más fuerte, de presumir con su amigo quizás. Vino ahí y llegó el tiempo y tomó la oportunidad. Amén. Y fue ese tramposo y le dice, te la vendo, ¿cierto? Y tomó eso. Bueno, continuamos. Amén. Amén. Antes hay un comentario que me gustó mucho y es de la líder Eli, dice, exacto, y a veces Dios responde, pero cuando no es en su tiempo puede pasar de bendición a problema, como cuando pasó con cuando el pueblo pedía y pedía un rey, hasta que Dios dijo, ya, les daré el rey, y levantaron a Saúl, y no era el indicado para ese pueblo. Amén. Amén. Amén, muy buen comentario porque la finalidad, Dios siempre quiere bendecirnos y tiene un plan específico para nosotros, pero cuando no es la voluntad de Dios, cuando quizás obtenemos o cuando nosotros mismos vamos y queremos escuchar lo que nosotros queremos. Amén. Cuando pasamos horas a veces diciéndole a las personas, motivándolo a seguir adelante, pero ese es un tiempo perdido porque la persona no quiere escuchar. Así es. Lo que Dios quiere entregar. Y cuando dice que la bendición no, que no añade tristeza, dice, bueno, ahí sí me encuentra en el versículo y si se me corrige, que no añade tristeza, entonces yo sé lo que produce tristeza en mí y muchas veces nosotros somos porfiados y le damos con lo mismo, le damos, queremos eso, y eso tal vez está causando dolor en mí, pero no lo quiero ver. Hay algo que ciega mi entendimiento. Cuando Dios quiere decir no es el tiempo o aún no estás preparado Amén. Para recibir Amén. Lo que quieres. Entonces, Saúl no era el rey, no era lo que Dios quería para Exacto. Ese tiempo, para el pueblo. Y al final se sufren las consecuencias. Y sufrió Saúl también la consecuencia. Así es. Entonces muchas veces nosotros tomamos riesgo en apresurarnos, en hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Amén. Volviendo Amén. Al tema esposa, también tenemos que saber que tenían un requisito. Amén. Amén. Igual que no se podían casar con mujeres cananeas. ¿Amén? Y ojo Amén. Ahí, muchas veces sabemos lo que no tenemos que hacer, y como decía usted, y lo hacemos. Amén.
Muchas veces sabemos que no es por ahí, que no tenemos que desviarnos ni a izquierda ni a derecha, pero nos desviamos bien pasadito para cada lado. Amén. Amén. No vamos a estar en detalle, pero yo creo que todos sabemos de qué hablamos. Amén. Amén. Sobre ellas pasaba la maldición de Canaán. Amén. Amén. La maldición de Canaán. No se podían casar con una... La palabra es fea, amén, pero hay que decir, amén, maldita. Amén. No podían casarse con una maldita. Amén. Por eso la palabra suena fuerte, confronta, nos gusta, genera una incomodidad, pero muchas veces hay personas, como decía mi esposa, que quieren escuchar lo que quieren escuchar. Amén. No, no solamente quieren oír un consejo todo, sino que si la persona le dice lo que ellos quieren, escuchan, pero si una persona les cambia el lenguaje, no lo escuchan, se vuelve enemigo. Amén. Y muchas veces, como se puede ver, es cuando el yugo es desigual. ¿Amén? Yo no me quiero alargar en el tema para no desviarme, estamos pendientes para alcanzar a decir todo lo que les tenemos que compartir. Muchas veces se ve en el yugo desigual. Amén. Porque muchas veces, como decíamos, por una emoción, ¿verdad? Por una por estar vulnerable en la carne, amén, por estar mal en el espíritu. Muchas veces nosotros mismos traemos un maldito a nuestras vidas o una maldita a nuestras vidas. Amén. ¿Y cómo se ve eso? Cuando la persona no quiere caminar contigo. Amén. ¿Cómo ves eso? Cuando la persona, en vez de ser una bendición en el ministerio, comienza a ser una carga o una piedra de tropiezo, ¿verdad? Amén. Y por eso es importante, es facilito darse cuenta. Amén. Es más facilito cuando es de una descendencia de maldición. Amén. Porque todo lo que nos quiera alejar del ministerio, de los caminos de Dios, es una maldición para nosotros. Amén. Es donde el enemigo se levanta en gloria y majestad, ¿verdad? ¿Y cómo se puede ver eso? Es cuando una persona está en conquista y se pierde de la iglesia. ¿Amén? Pero vemos en los estados una foto con tal persona, vemos en el WhatsApp con una varona, un siervo, amén. Pero con el único detalle, rubio, de ojos azules, musculoso, hermoso, por todos lados. Pero el único detalle, que uno es cristiano y el otro no. ¿Amén? Por eso es importante que nos alejemos sin transar, sin pensar de lo que puede ser una maldición para nuestra vida. Amén. ¿Cómo? Papá, lo siento, ¿verdad? Vendí mi primogenitura a Jacob. La verdad que igual fue desobediente igual, pues sí. O sea, el requisito también del primogénito, no te cases con la cananea porque es un pueblo que está en maldición. Entonces, ve que ahí nos apresuramos a hacer lo incorrecto. Entonces, dice que no le tomó el peso a lo que estaba haciendo. Dijo, total, hay plata. Amén. A mí lo social no me gusta mucho. Yo soy del campo, yo quiero cazar mis animales. Y en lo espiritual tampoco me gusta ir a la iglesia. Así que, bueno, te vendo el plato, te vendo mi primogenitura y dame ese plato de comida que tengo hambre. Amén. Pero dice que pasado el tiempo, Isaac envejeció y quedó ciego. Entonces, en el capítulo de Génesis 27 podemos ver esta historia y dice que llamó a Esaú y le dijo, creo que mi tiempo se acerca, le dijo, ve al campo, caza ahí un animal, con lo que case hazme una comida, ponte tu ropa de ceremonia y cuando tengas todo listo, ven conmigo que te voy a bendecir. Amén. Entonces, la primogenitura, aunque era para el primer hijo, se hacía legal cuando el papá entregaba la bendición sobre su hijo. Entonces, cuando Isaac llamó a Esaú para decirle, te voy a bendecir, ¿qué debió decir Esaú? Papá, lo voy a volver a repetir. Papá, lo siento, pero vendí la primogenitura a Jacob. ¡Wow! Qué tremendo. Amén. Qué tremendo. ¿Qué hizo? Se quedó calladito. Y en ese momento
Solo en ese momento fue obediente cuando a él le convenía. Amén. Entonces, como dice mi esposo, ¿qué debió haber hecho? Haberle dicho, papá, lo siento, Llorar. por un plato de comida vendí mi primogenitura, ¿qué puedo hacer? Pero no, se quedó calladito nomás y se fue al campo, amén. Pero ¿qué pasó? Rebeca, que en ese momento pasaba por ahí, las mujeres que somos tan sabias, a veces andamos escuchando todas las conversaciones por ahí, Amén. estaba justo presente por ahí cuando Isaac estaba hablando con Esaú y escuchó, amén, escuchó y Rebeca sabía que Esaú había vendido su primogenitura a Jacob, amén. Amén. ¿Por qué lo sabía? Porque pasaban tiempo juntos. Porque Jacob le tuvo que haber dicho en esas muchas tardes de tomar el tecito, de ver la telenovela, de decir, mamá, Esaú me vendió su primogenitura. Amén. Entonces Rebeca lo sabía. Y como Rebeca escuchó, le dijo, mira, ¿qué vamos a hacer? Tú vas a ir ahí donde está el rebaño, va a traer el mejor animal. Yo le voy a preparar la comida a tu papá porque yo sé cómo le gusta. Vas a hacer lo que yo te digo. Y Jacob le dijo, pero mamá, si se da cuenta, mira, yo soy lampiño, mi hermano tiene pelos por todas partes. Se va a dar cuenta mi papá que yo no soy Esaú. Y si me maldice, ¿por qué? Porque Jacob sabía que Noé había maldecido a Can y Así toda es. su generación fue Amén. maldita. Por eso que el requisito del primogénito era no casarse Con una cananea. con una cananea. Entonces él ya sabía, y si me maldice, Rebeca le dice, no importa que la maldición sea sobre mí, pero hazme caso. Amén. Y fue, le dice, ahí ponte esos guantes, hazte los guantes de animales que sean bien peludos. Ponte también la vestidura sacerdotal. Amén. Amén. ¿Se acuerdan de José? Amén. ¿O no se acuerdan de José? Yo creo que sí, ¿verdad? Al que le dan la túnica de colores, ¿verdad? Amén. Que causó envidia entre sus hermanos. Y José no era el primogénito. ¿Quién era? Rubén. 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 Amén. Amén. Muchas veces eso suele verse como un pequeño ejemplo, ¿verdad? No a grandes rasgos, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando hay más de un hijo en una familia. Amén. Muchas veces se ve un ejemplo, por decirlo así, cuando hay 2 o 3 hijos, que cuando uno le dedica más atención al menor, ¿amén? Pero por necesidad, porque es más pequeño, porque no es independiente, Requiere más genera, cuidado. eso esposa, requiere más cuidado, se genera una especie de celo, ¿verdad? Pero lo Claro. anulamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Celo, envidia, enojo, ¿verdad? Pero eso aquí no pasa, ¿ves? Como dice papá, no pasa en la familia. Y el de acá. hermano mayor, el que muchas veces paga la consecuencia, el primer hijo, el que lo abrigan más, como le pasó a Gracias. Leva. Gracias. No, nuestro hijo era, Que bueno, era primer hijo, abrigado. hijo único, ¿sabes? Pero le sacamos el jugo abrigándolo, ¿sabes? Todo sopeado cuando lo desabrigamos, pero ahí lo tenemos, gracias a Dios, con un corazón hermoso, entregado a las cosas de Dios, ¿verdad? Amén. Juntamente con Catalina y Isidora, que va siguiendo su ejemplo, ¿verdad? Amén. Y bueno, yo hoy les quiero decir a todos los que están escuchando, a los que van a ver el podcast después, yo les quiero decir que tú no eres el primogénito para tu familia. A lo mejor eres el tercero, el segundo, ¿verdad? El último de 5, ¿sabes? Pero yo te quiero decir que para Dios tú eres el primero. ¿Amén? Amén. Escúchame, yo quiero que me des un segundo, escuche lo que te digo. Para Dios eres el primero. El primero para bendecirte, el primero para prosperarte, el primero para que tú creas en lo que no es como si fuese. Porque Amén. en esa atmósfera es donde las promesas de Dios y los pactos se mueven. Amén. ¿Cosa? Amén. Creemos igual así como decía mi esposo, en donde se presenta la envidia, todo eso, pero si no eres el primogénito, en lo espiritual Dios te quiere bendecir para que tú puedas bendecir generaciones. Amén. Amén.
Entonces se presentó Jacob con Esaú. Ahí quedamos, amén. Amén. Isaac lo tocó y le dijo, las manos son de Esaú, pero la voz es de Jacob. Amén. ¿Y qué pasó? Bueno, las manos son de Esaú, así que lo bendijo, le entregó toda la Amén. bendición a Jacob. Amén. Igual le pregunta, ¿por qué llegaste tan luego? Porque lo había mandado y llegó ligerito. Entonces le dice, como era un tramposo, igual le Amén. dice, Jehová me favoreció, encontré al tiro al animal. Amén. Entonces luego, ¿qué pasó? Llegó Esaú con la comida, po. Llegó a prepararlo y le dijo, papá, aquí te traigo la comida para que me bendigas. Isaac le dijo, ya comí. ¿Y a quién bendije entonces? Amén. Y ahí se dio cuenta Esaú que al que habían bendecido era a Jacob, que la bendición que era para él había sido endosada a Jacob. Amén. Entonces dice que aunque Esaú lloró profundamente, no pudo recuperar esa bendición. Amén. Amén. ¿Por qué? Por un momento de satisfacción, por un momento temporal, por algo que en ese momento que estaba cansado, que tenía hambre, que se puso colorado, que se iba a volver a poner colorado en un rato más porque iba a volver a tener hambre. Por ese momento lo perdió. Perdió, no pudo recuperar la bendición de Dios. Entonces después, ¿qué le restó a Isaac? Entregarle las bendiciones, pero ya no era lo mismo. Amén. No era la bendición y le entregó la bendición igual que Abraham le entregó a él. Entonces era mucho para él, para sus generaciones. Amén. Entonces, después que lloró Esaú y todo, se fue, se juntó con su amigo. ¿Y qué le dijeron los amigos? Te la hizo tu hermano, La bendiste. la vendiste. Era. Era la bendición. Pero ¿qué pasó? Él no dijo, no, si yo se la vendí. No dijo nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque muchos no cuentan la historia como es. Amén. Wow. Muchas veces Cuentan quieren su versión. contar su versión, lo que les conviene, para quedar bien, para quedar en una posición, pucha, te engañaron nomás, pero al final no dicen, no asumen su responsabilidad, no asumen que fallaron, no Amén. reconocen que pecaron, no Amén. reconocen que se equivocaron, no reconocen que le fallaron al Dios que le iba a entregar su bendición. Entonces quieren entregar su versión de la historia. Amén. ¿Y qué pasó? Dice que Esaú estaba esperando que Isaac muriera para matar a Jacob. Así es. Era tanta la rabia que tenía porque perdió esa bendición tan grande que no era solo para él, era generacional. Entonces era demasiado importante. La perdió y porque la vendió y no reconoció su error, Amén. ni delante de su padre, ni delante de sus amigos, sino que se creyó su propia historia. Su propia mentira. Su propia mentira. ¿Conoce esas personas que cuentan la mentira como si fuera Como si verdad? fuera verdad. Oh, tremendo. Amén. Tremendos. Después Tremendo están, mentiroso. después están ahí encarcelados en su propia mentira, no pueden salir porque de algo pequeño lo van haciendo grande, esa mentira crece y al final terminamos contaminando al que está al lado. Quizás los amigos pensaron que cómo fue Jacob, que te fue a engañar, aunque era tramposo y todo, pero Esaú era el que había vendido. Amén. Amén. Interesante. Poderoso. Interesante. Poderoso. Todo lo que estamos hablando. Amén. ¿Se acuerda cuál era el requisito del primogénito cuando todavía estaba vivo Isaac? ¿Se recuerda? Yo creo que todos se recuerdan, ¿cierto? Del primogénito no casarse con las cananeas. Amén. ¿Por qué? Porque era una Era generación maldita. maldita. Amén. Esaú ya estaba casada con 2 mujeres. Amén. Que eran descendientes de Can. Una descendencia maldita. Y el matrimonio de ellos le había hecho la vida imposible a Rebeca y a Isaac. Tremendo. Wow. Lo que conlleva no hacer la voluntad de Dios, ¿verdad?
lo que conlleva, como decía mi esposa, ser porfiado, ¿cierto? Claro. Ser porfiado a lo que Dios nos demanda, ¿verdad? Y por eso a veces no entendemos cuál es el plan de Dios, que permitió que Jacob, el suplantador, fuera quien recibió la bendición. Amén. Porque era un plan establecido por Dios Exacto. hace muchos años. Entonces quizás a Isaac, a Rebeca se le olvidó el plan que tenía Dios, la palabra que había dado. Pero eh, em, me perdí, ¿Se perdió? me perdí. Bueno, por eso es importante mantenernos firmes, amén, en las promesas de Dios. No importa, como hizo una alabanza, no importa lo que cueste, amén. No importa el tiempo que pase, no importa la circunstancia, porque si Dios tiene una bendición para ti y para tus ojos naturales puede verse inusual o que es imposible, existen los de repente de Dios y cambia Amén. toda la historia. Amén. Amén. Bueno, entonces, como Rebeca escuchó los planes de Saúl y dijo, hoy me van a matar a Jacob por lo que pasó, entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a Jacob a vivir con su tío Labán, hermano de Rebeca, que también era otro tramposo. Bueno, él Así era es. tramposo, pero al menos no era un asesino, así que allá iba a estar bien. Amén. Amén. Ah, bueno, ahora me acordé de lo que iba a decir. Que al final lo que pasa cuando somos desobedientes, entristecimos el corazón de nuestros padres. Amén. Cuando no obedecemos la palabra, dice que como ser primogénito no podía casarse con Cananea, una generación maldita, entristeció el corazón, dice ahí, que le hacían la vida imposible a Isaac y a Rebeca. Amén. Y muchas veces nosotros actuamos así, con nuestros padres naturales, que muchas veces no entendemos, ya cuando somos padres, ahora lo puedo decir porque antes también yo decía, ay, mi mamá que no me deja salir o mi papá que no me deja hacer esto, y no lo entendemos hasta cuando somos padres muchas veces. Amén. Entristecemos el corazón de nuestros padres, causamos desobediencia, causamos herida en ellos cuando ellos ya recorrieron un camino. Así como nuestros padres espirituales, que muchas veces nos entregan la palabra, que muchas veces queremos estar al nivel que están ellos, pero no queremos pasar los procesos que ellos pasaron, El precio que ellos pagaron. pagar el precio. O sea, todos vamos a tener que pagar un precio, Amén. pero ellos ya vienen de vuelta, por Así. algo están en otra posición. Por algo Dios les ha revelado. ¿Por qué están en un nivel más alto? Porque Dios les ha revelado a ellos algo que a nosotros todavía no. Y muchas veces nosotros desobedecemos las instrucciones de nuestros padres, a veces tan simple como que nos dicen, apaga el aire acondicionado. Y nosotros, es que papá, es que mamá, hace mucho calor, no lo podemos apagar. Y esas pequeñas cosas van causando herida en el corazón de los padres, porque no estamos siendo obedientes a algo tan pequeño. Pero así nosotros aspiramos ministerio. Amén. Y si no somos obedientes en esas pequeñas cosas, que no importa si, bueno, tendrán calor, por algo nos mandaron a apagar el aire. Amén. Porque ellos tienen un conocimiento mayor, quizás pasó algo que nosotros no entendíamos porque estábamos afuera. Pero muchas veces le entristecemos porque no somos obedientes. Amén. Y así entristecía el corazón de Isaac y Rebeca, Esaú, por casarse con unas mujeres que le hacían la vida imposible. Amén. Amén. Bueno, continuando, Esaú tomó por esposa a una descendiente de Ismael. Amén. Una tercera esposa, si ya tenía 2 cananeas. El hermano que quería la herencia de Isaac. Gracias a Dios ya no estamos en ese tiempo. Amén. Menos mal, gracias a Amén. Dios. Amén. Imagínese qué va a ser un hombre con 3 esposas que apenas puede con una. Pero sabe que... Pero yo te amo. Sí, Ah, yo ya. también te amo. Pero hay otra cosa, mire, imagínese. Tomó por esposa a una hija de Ismael. Una generación en que Dios le había dicho a Abraham
que lo echara, que él se iba a hacer cargo, claro, de esa generación de Ismael, de Agar, pero acá vemos el otro caso, donde Dios le entrega una palabra y se acuerda que pasaron más o menos como 25 años de que Dios le entregó la promesa de que iban a tener un hijo, que era Isaac en este caso, y pasaron como 25 años, entonces también Sara desesperada porque era estéril, porque estaba orando, porque Dios le había prometido, quería ayudar a Dios. Entonces le dijo, toma Abraham, Agar, con ella quizá va a tener la generación que Dios nos prometió. Pero tampoco, ¿cierto? Abraham ni tonto ni perezoso dijo, ya bueno, voy a tener un hijo con esta mujer. Imagínese después, el hijo más o menos tenía como 12 años, Ismael, aproximado cuando lo mandaron al desierto con su mamá, Dios se iba a hacer cargo. Pero también dice que Abraham era un hombre de fe. Amén. Porque le creyó a Dios cuando le dice, yo me voy a hacer cargo de ellos. Amén. Y lo mandó con un pan y con un botellón de agua. Amén. Entonces imagínense si Abraham tenía cientos de animales. Mucha Ay, prosperidad. no le dijo, te voy a mandar con un ganado para que empiece. No, confió en que Dios le entregó una palabra, que él se iba a hacer cargo y así lo hizo Dios. Amén. Pero no era el hijo de la promesa, no era el Isaac que Dios había prometido. Entonces, Esaú, sabiendo yo creo la historia ahí, porque también cuando él venía de cazar quizás se sentaba a la mesa y como Rebeca le enseñaba a Jacob las historias, ahí también tiene que haber parado la oreja y tiene que haber escuchado esa historia. Entonces, como para hacer... no obedecer a sus padres por llevarle la contraria, porque a veces los hijos somos contrariosos con nuestros padres. Amén. Queremos saber más que ellos. Claro, y que Amén. lo que pasa es que los jóvenes en este caso están absorbiendo y son experiencias que van a tener que ir pasando, pero ya el adulto ya pasó. Entonces, por hacer lo contrario, por decir, pero si mi papá, otro tiempo, estos son otros Amén. años, Amén. entonces ya no se hace lo mismo que se hacían estos años. Si yo sé, yo voy a venirme solo, no sé, de la esquina a mi casa en la noche si no pasa nada. Pero no es así. Lo Los bueno, padres saben. lo bueno que papá activó los 5 ministerios. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, lo que causa una tercera esposa. Tercera. Y no era con lo que Dios quería ni tenía establecido. Por eso mandaron a Jacob, donde su tío Labán, y allá consiguió esposa. Amén. Y que el propósito de Dios para que se pudiese cumplir con el pueblo de Israel, con su pueblo. Amén. Amén. Porque Dios tiene todo bajo control. Amén. Bueno, vamos a hacer mención de otro versículo bíblico, amén, para que no se piense que es cosecha propia. Amén. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Amén. Qué importante es tener comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Es importante, ¿verdad? Es importante tenerlo en todo lo que hagamos. Amén. Amén. En todo lo que hagamos en el ministerio, en todo lo que hagamos en nuestro trabajo. Amén. Es importante hacer partícipe a Dios en lo que le pedimos, ¿verdad? Amén. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que cuando se desatan las promesas de Dios para con nosotros, activarlo en todas las áreas. Amén. Y lo digo porque lo había comentado con los papás y no con muchos, pero sí con varios, que en el trabajo en el que estoy ahora, antes de que se soltara, se abriera esta oportunidad, lo primero que hice y dispuse en mi corazón, dar un buen testimonio. Amén. Amén. Hablar de Dios es la oportunidad que tengo. Amén. Y yo me siento muy, muy partícipe, igual junto a mi familia también, de las promesas de Dios en nuestras vidas, porque si Dios me bendice, Dios me prospera, por añadidura mi esposa es bendecida. Amén. ¿Verdad?
por añadidura mi descendencia, mis hijos, son bendecidos. Claro, en lo espiritual, pero así también en lo material, ¿verdad? En lo Amén. estructural, en toda área. Es importante mantenernos en esas promesas. Amén. Es importante que todo lo que pidamos es hacerlo parte en lo que Dios nos bendice para con nosotros, ¿verdad? Amén. No ser bendecidos y no olvidamos de lo que Dios hizo. Amén. No ser bendecido con un trabajo, con haberle pedido tanto dinero, todo, pero cada vez somos más trabajo y menos iglesia. Amén. Menos ministerio, menos presencia y ayuda en nuestras vidas. Amén. Por eso es importante ser consecuente con lo que pedimos en lo laboral, en la ayuda idónea, en lo económico, en lo próspero. Siempre tenemos que ser consecuentes que todo lo que pidamos para con el Señor tiene que ser que cada vez nos acerque más a su presencia. Amén. Que en vez de desconectarnos de los servicios, nos mantenga ahí expectante y pendiente de estar todos los domingos del mes, de estar cada casa de oración, de estar en cada casa de paz, y nunca sin importarle la cantidad o las personas que puedan haber, ¿verdad? Sino que primeramente empezar por uno, por cambiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra visión, nuestro lenguaje, de hacerlo partícipe, no solamente acordarnos de Él cuando necesitamos y olvidarnos de Él cuando desata esa bendición a través de sus promesas, ¿verdad? Amén. Amén. También, como decía ahí, que el Espíritu escudriña hasta lo más Profundo de de Dios. Dios. Imagínense, si nosotros podemos representar este cuadro de Isaac, de Rebeca y Jacob, nosotros podemos ver representado a Isaac como el padre que quiere bendecir, a Jacob como el hijo que tiene que recibir la bendición del padre y que la anhela, y a Rebeca como el Espíritu Santo que conoce al padre, que conoce a Jacob, que conoce, o sea, que conoce a Isaac, que conoce su gusto, que conoce cómo le gusta la comida, Amén. que sabe cómo le gusta la ropa, si está planchada, si no le importa si se la planchó, que lo conoce hasta lo más profundo para revelarle al hijo que el padre le quiere bendecir. Entonces, el Espíritu Santo escudriña hasta lo más profundo de Dios para revelarnos a nosotros. Amén. Amén. Los misterios. Por eso los misterios de Dios, o sea, por eso es tan importante, como decía mi esposo, la comunión, ¿verdad? La intimidad con el Espíritu Santo. Porque mientras más intimidad nosotros tengamos con el Espíritu Santo, nos va a ir revelando los secretos del Padre. Así como lo hacía Jacob con Rebeca. Cuando Rebeca le enseñaba, no sé, quizá a tejer ahí, quizás le enseñaba cómo se llamaban los personajes de tal película, le contaba la historia del pasado y tenía esa intimidad, le podía revelar cómo el padre le gustaba que le hicieran la comida, cómo el padre le gustaba ser tratado. Así el Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos esa intimidad, nos va revelando los misterios del Padre a nosotros. Amén. 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 Hay un comentario Díganos. que dice: Jacob trabajó por Raquel y le dieron a Lea. Sí. Entonces también pone el líder Luis: Jacob era más vivo que los caraqueños, quería la bonita y le dieron la fea, pero luego las ovejas alaban para ayudarlo. Sí, No, así es, porque se encontró con otro tramposo, pues entonces claro. el otro no era un asesino, pero también era tramposo, entonces ahí le metió a Lea. El estafador. Claro, amén. Y la hermana Valentina dice: realmente Dios forma nuestro carácter por medio de la paciencia, como Sara, que fue madre, abuelita. Así es. Amén, amén. Por eso es importante aprender a esperar los tiempos de Dios. Amén. Amén. Es importante. Bueno, también quiero hacer mención de Efesios, amén, por el afecto de su voluntad, o sea, porque Él quiso, amén, aceptos en el amado, donde tú y yo no lo merecíamos. A través de Jesús somos aceptos. Qué maravilloso.
Amén. Bueno, ahí usted igual puede leer el capítulo de Efesios, porque ahí sacamos, Para no extendernos. claro, Tendríamos vigilia. pero como dice que somos aceptos delante de Dios, o sea, por su voluntad. Amén. Amén. O sea, le puso ahí somos aceptos porque sonaba más bonito, pero es como porque a mí se me dio la gana nomás. Entonces, porque a mí se me dio la gana, ustedes van a ser bendecidos. Amén. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que cuando nos presentamos nosotros delante del Padre, lo hacemos detrás de Jesús. Amén. ¿Ya? Que cuando el Padre, como está dispuesto a bendecirnos, el Padre quiere bendecir a su Hijo, porque dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, a su Hijo unigénito, la bendición era para Él, entonces el Padre quiere bendecir al Hijo. Amén. Nosotros ahí, detrás de Jesús. Y cuando el Padre ve a Jesús y dice, estas son las manos de mi Hijo Jesús, las reconozco, son sus manos. Pero la voz no es de Jesús, pero la voz es de Camila. Amén. Que me dice, Padre, bendíceme, quiero tu bendición. Es ahí donde nosotros debemos aprovechar el momento de decirle cuando estamos detrás de Jesús, Señor, bendíceme, Amén. Señor, dame lo Amén. que yo quiero, dame lo que necesito, lo que sea conforme a tu voluntad. Dame esa casa que estoy esperando porque ahí voy a abrir mi casa de paz. Dame ese auto porque lo voy a usar para llevar a los hermanos, para que tu ministerio crezca. Amén. Dame ese trabajo que necesito para que el ministerio sea ensanchado, para poder ser un sembrador, para poder Inicio. Dar, para poder ayudar, para Pactos, que mis generaciones ofrendas, sean bendecidas, diezmos. para Amén. que mis hijos tengan la bendición. Ahí donde podemos aprovechar, porque el Padre está diciendo, no es la voz de Jesús, pero hay una voz que me está pidiendo y yo Amén, quiero aleluya. bendecir, yo quiero entregar, yo quiero dar. Entonces, es ahí donde papá nos enseñaba que Dios nos ve a través de Jesús como una lupa. Entonces nos ve a nosotros a través de Jesús, nos ve santos. Y ahí es donde nosotros debemos aprovechar de Amén. pedir esa bendición, de obtener la bendición, ¿cierto? Porque como decía, lo primero que usted leyó, que era Deuteronomio. Leyó y donde dice las bendiciones, eres bendito al entrar y bendito al salir. Eres bendito al salir, te vas con la bendición de Dios, te vas creyendo que eres un hijo de Dios, sales en la mañana enojado porque te atrasaste, porque te quedaste dormido, porque no querías levantarte, se te quedó el teléfono. Entonces, ¿cómo estás saliendo primeramente de tu casa si la bendición de Dios está contigo? Amén. La bendición de Dios te acompaña, entonces Amén. eres bendecido y esa bendición causa gracia y favor sobre tu vida. Entonces, donde quiera que estén las puertas se te tienen que abrir porque eres un bendecido de parte del Señor. Amén. Dice, al entrar y al salir, cuando entras a un lugar, la gente se tiene que dar vuelta a mirarte, a ver, porque tú cargas algo diferente, Amén. porque tú cargas propósito, porque reflejas a Jesús en tu vida, porque la bendición del Padre está sobre ti, porque te están viendo a través de Jesús, porque está reflejando lo que refleja Jesús, el carácter de Jesús, el amor de Jesús, el amor por las almas. Amén. 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 Bueno, la palabra dice que somos hechos imagen y semejanza. Amén. Amén. Así que tenemos todos los pasos a seguir porque si Él lo pudo hacer, nosotros podemos intentarlo. Amén. Y lograrlo. Y también ser imitadores de mí. Yo solamente lo voy a parafrasear para que no nos alarguemos. Ser imitadores de mí. Así que hoy con mi esposa y con Camilita les queremos motivar a que no solo vea lo malo, sino que vea lo bueno. ¿Verdad? Amén. Que vea lo bueno en la iglesia, que vea lo bueno en casa de paz, que vea lo bueno en casa de oración, ¿verdad? Que vea lo Amén. bueno de su esposo, especialmente de su esposo, por favor, vea lo bueno. Amén. Vea lo bueno en su esposa, en sus hijos. Amén. Vea lo bueno en el círculo de la iglesia, de su casa de paz, de su familia, que Dios tiene para usted. Amén.
no le demos ese privilegio, ¿verdad?, al enemigo de resaltar lo malo, sino que veamos lo bueno y con nuestro testimonio cambiémoslo si hay algo malo, ¿verdad? Así que con mi Amén. esposa el día de hoy les motivamos, ¿verdad? Amén, porque muchas veces hay hermanos que están en proceso de cambio. Amén. Entonces nosotros debemos ser esos motivadores, esos hermanos. Esposa, o uno también ha estado en procesos de cambio. Amén, también hemos estado en proceso de cambio. A veces nos herimos, a veces nos ofendimos, pero rápidamente tenemos que salir de eso. Amén. Tenemos que salir y bendecir. Yo soy el que bendigo. Entonces, oro por mi hermano que está en proceso de cambio. Amén. Le bendigo. ¿Cierto? Somos ejemplos nosotros, los mayores, los que ya entendemos, los que no nos ofendemos. Nosotros cargamos la bendición del Padre y somos bendición para las generaciones. Somos bendición para los que vienen. Entonces, dice la palabra también, no recuerdo qué versículo, que nosotros debemos entregar un culto racional también, entendiendo a quién estamos adorando. Amén. Entendiendo que Jesús ya pagó el precio. Amén. Amén. Que debemos hacerlo por y no para. Esa Amén. Es mi parte. Bueno, se la gané. Y lo debemos hacer, ¿por qué? Porque Jesús ya pagó. Amén. Jesús ya pagó. Lo debemos hacer, ¿por qué? Porque tu hermano quizás en algún tiempo te bendijo. Ya te bendijo. No es necesario que te vuelva a bendecir. Amén. Entonces lo debemos hacer por lo que hicieron por nosotros. Y no para que me vea el hombre. No para que me vea el hermano. No para que otro me vuelva a bendecir, sino por lo que ya hicieron. Debemos ser agradecidos, entregar ese culto racional, como dice la palabra, que podamos fijar nuestra vista en Dios y nuestra vista en nuestros padres espirituales, que son el modelo. Amén. Amén. Que como muchos podcasts, igual lo he escuchado, que igual son hombre, mujer, que nos podemos equivocar, pero rápidamente vuelven, tienen la capacidad de pedir perdón, tienen la capacidad de arrepentirse fácilmente. ¿Por qué? Porque queremos agradar el corazón de Dios. Amén. Entonces, levantemos nuestras manos nosotros, que cargamos la bendición de Dios para bendecir a otros. Amén. Para decirle quizás al que está en proceso de cambio, quizás vino con un mal día, quizás le pasó algo, quizás se peleó antes de venir porque el enemigo se quiere meter, porque hay una bendición proporcionada ese día para nosotros. Amén. Y había algo que hubo una interferencia en ese momento. Entonces nosotros debemos hacer aquellos que se motiven. Si hay que cantar, cantamos. Si hay que levantar manos, levantamos manos. Porque no es por emoción, es por convicción. Amén. Es porque yo estoy convencida. Quiera o no, tengo que levantar mis manos. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio por mí. Porque Jesús entregó su vida por amor a mí. Entonces Amén. Lo hago por amor a Él. Por amor a Él. Y por amor a Él voy a ser el ejemplo de mi hermano, que quizás, como dice la líder Elia, estaba mirando la mosca y se perdió la bendición en ese Amén. Momento. Pero otra vez me va a ver a mí que estoy con las manos levantadas, entonces él se va a motivar a levantar sus manos. Y debemos así, motivarnos unos a otros. Y como dice papá, apacienta mis ovejas. Amén. Como nos dice muchas veces a nosotros, apacienten mis ovejas. Cuiden a mis hijos, nos dice papá. Amén. Cuiden la iglesia. Cuidemos nuestra casa hermosa. Todos queremos servir. Todos tenemos la mejor intención. Muchas veces quizás nos equivocamos porque tuvimos un mal día, porque nos pasó algo, entonces llegamos, no sé, con una cara que quizás no le agrada al hermano, pero no es porque no le amemos, no es porque queramos hacer las cosas mal, sino porque sucedió algo en nosotros. Pero Dios nos quiere levantar el día de hoy. Dios Amén. Quiere levantar tu brazo, Dios quiere Amén. Decirte que tú eres un bendecido, que hay palabra de bendición para ti, que Amén. Como dice su palabra, eres bendito al salir, bendito al entrar. Y hay una palabra que dice ahí acerca de la bendición que me llamó la atención cuando dijo mi esposo: Dios se encargará de tus enemigos. Entonces muchas veces nosotros queremos tomar eso en nuestras manos.
queremos vengarnos porque me hizo, porque me miró mal, porque no me saludó, porque me ofendió con lo que hizo, porque me trató mal y yo me enfurezco y me comienzo a sentir como Esaú cuando venía ese calor sobre él porque venía del campo y venía con hambre y cayó ante ese plato de comida, cedió ante ese plato de comida, yo cedo ante esa tentación a querer hacerle el mal. Dice Dios, yo me encargaré. Entonces dejemos nuestra ansiedad sobre Él y dice su palabra, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Amén. Entonces podemos acercarnos confiadamente delante de Él. Entonces le motivo a levantarse, a vivir en bendición. Son tantas cosas hermosas que Dios tiene para nosotros, pero muchas veces nosotros andamos caminando, mirando hacia abajo, pateando las piedras, mirando el hoyo de la calle, mirando ese auto que no se apuró y yo tenía que pasar, mirando las dificultades y no alzamos nuestros ojos al cielo. Y muchas veces no nos damos cuenta lo bueno que Dios tiene para nuestra vida, que el sol sale sobre los justos e injustos, que nosotros podemos ver esas montañas tan lindas que Él creó y podemos ver la magnificencia, lo grande que Dios hizo, lo maravilloso, enfocarnos en lo bueno, enfocarnos en lo agradable, enfocarnos en la bendición, porque dice papá, el bendecir es hablar bien de alguien, el maldecir es hablar mal de alguien. Amén. Y él dice, si no tiene nada que decir, mejor quédese callado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para decir? Buenas noticias. Ha llegado salvación a tu casa. Ha llegado bendición a tu casa. No importa que el enemigo te rodee, no importa que quiera venir sobre ti esa aflicción, que quiera venir sobre ti esa depresión, que te hayan diagnosticado algo, no importa, porque la bendición de Dios está contigo, porque el Padre está dispuesto a bendecir. Amén, esposo. Amén, esposa mía. Yo quiero decir que hoy les queremos motivar para que sea un protagonista de las promesas de Dios para con su vida. Ya no sea más un espectador, un testigo, sino que cambie su mentalidad, cambie su vocabulario y cada vez que vaya a casa de oración, a casa de paz, servicio, evento, diga, el día de hoy voy a ser un protagonista de tus promesas. Hoy no me vengo sin mi milagro, hoy no me vengo sin mi bendición. Y usted va a ver, porque sé, como dice el papá, Dios no le va a fallar. Amén. Amén. ¿Hay algún comentario más para cerrar? ¿Alguna respuesta? Yo creo que estamos en la hora. Dice el líder Luis, ustedes dan paz, pastores. Jamás desmayen porque son un reflejo de la obediencia y el amor de Dios. Bueno, yo puedo decir algo de eso. Yo sé que tú vas a decir algo más bacán que yo. Pero yo quiero decir que hemos tenido los mejores ejemplos terrenalmente, gracias a Dios, que es nuestro apóstol Marcos Peñalosa y nuestra profeta Patricia Peñalosa. En ello hemos visto el amor, ¿verdad? El cariño, el perdón. Ellos han podido ver en nosotros algo que muchas veces ni nosotros lo creemos. Y ellos nos han enseñado a cambiar nuestra vista para lo que Dios tiene para con nosotros y poder ser instrumentos de bendición para todo aquel que pueda cruzarse o pasar por nuestros caminos. Amén. Así que les amamos. Gracias, líder Luis. Igual le gracias, bendecimos y le damos la gloria a Dios y que podamos también nosotros reflejar a nuestros padres espirituales, porque donde estemos le debemos representar. Amén. Y queremos hacer lo mejor posible y no fallarles, papitos. Igual no puedo ser igual al papá, pues está más que claro, pero nos esforzamos. Así que saludo a todos los que se pudieron conectar, que Dios les bendiga, a los que no pudieron también, les amamos y que esperamos que esta enseñanza para todos sea de gran bendición para sus vidas y puedan activarla para lo que Dios tiene para con cada uno de ustedes y nosotros. Amén.
Y así estamos ansiosos igual de volver a escuchar a los papás en los podcasts, pero nos bendice cada enseñanza, cada ministro, cada líder, cada enseñanza que yo he podido recibir acerca de Dios, del podcast, de los temas que Dios ha puesto en el corazón de cada líder o ministro, Muy de nuestros buenos, padres muy buenos espirituales. temas. Son una enseñanza para nuestras vidas, nos bendicen. Amén. Así que eso, les amamos, les bendecimos y no sé si quedó algún comentario. Saludamos a todos, por si alguno no le nombramos, le saludamos a cada uno en el amor del Señor. ¿No? Ahí estaríamos, ok. Buenas noches, bendiciones, un abrazo, queridos pastores. Muchas gracias, bendiciones. Amén. Así que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Les amamos, Amén. les bendecimos y Bendiciones. mañana estaremos conectados al podcast. Amén.